Estimados colegas, bienvenidos a la serie denominada Minidosis sobre el COVID-19, una propuesta que estaremos trayendo a su consideración de forma regular para mantenernos actualizados en los temas científicos vinculados al agente causal relacionado con esta enfermedad y a algunos elementos fisiopatológicos y clínicos de la misma. Podemos decir a modo introductorio de que los virus emergentes se están convirtiendo cada vez más en un peligro para la salud mundial y que entre ellos los coronavirus están jugando un papel notable. Pues hay que recordar que ya en el 2003 emergió el virus del síndrome agudo respiratorio severo, el denominado SARS-CoV, surgido en China en poblaciones de murciélagos que más tarde pasó a civetas y finalmente infectó a los humanos. Pero también hace 10 años después emergió el virus del síndrome respiratorio por coronavirus del Medio Oriente, el denominado MERS-CoV, también surgido en murciélagos, transferido más tarde a dromedarios y finalmente infectó a los humanos. Actualmente ha emergido un nuevo virus en una provincia de China, también en un mercado de animales vivos. Y en el día de hoy nosotros estaremos comenzando a desarrollar la primera dosis de conocimientos donde estaremos haciendo referencias a los aspectos generales de este nuevo virus denominado SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar la relación genética de este virus. Es muy importante recordar que ante un brote viral es relevante establecer rápidamente si se debe a un virus nuevo o a un virus previamente conocido. Esto puede ayudar de muchas maneras. En primer lugar, ayudaría a decidir qué enfoques y qué acciones son las más propicias para detectar el agente causal, para controlar su transmisión, para limitar las posibles consecuencias de la epidemia. Y esta evaluación de la novedad del virus es muy relevante o es muy importante para denominar o establecer las denominaciones de este virus. Y en una escala diferente de tiempo, ayudaría sin dudas a definir las prioridades para realizar las investigaciones, tanto en virología como en temas de salud pública. La evaluación de esta relación con otros coronavirus conocidos fue realizada por el Grupo de Estudios de Coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el cual es el grupo responsable para evaluar el lugar de los nuevos virus a través de su relación con los virus ya conocidos en taxones previamente establecidos. Cuando se analiza la taxonomía del virus, podemos decir que la clasificación actual del coronavirus reconoce 39 especies divididas en 27 subgéneros. A su vez, estos están divididos en 5 géneros y 2 subfamilias que pertenecen a la familia Coronaviridae, específicamente en el orden de los denominados nidovirus del reino Riboviria. Sobre la relación genética del SARS-CoV-2 y la taxonomía, estaremos hablando en la segunda minidosis sobre el COVID-19. Pues nosotros consideramos que por una cuestión metodológica es de importancia, en primer lugar, reconocer las características generales del agente que ha motivado esta serie de miniconferencias y que en los siguientes encuentros entonces estaremos analizando con una mayor especificidad. Pero sí queríamos aprovechar esta imagen o esta diapositiva para poder reconocer que este agente es un beta coronavirus y que pertenece a la denominada especie de coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo de la familia Coronaviridae, como nosotros podemos observar en este recuadro. Ahora bien, si quisiéramos relacionar las características de los coronavirus, pudiésemos desglosar 4 características principales. Primero, que ellos son virus envueltos y su genoma consiste en una única molécula de ARN de simple cadena de sentido positivo. Estos coronavirus pertenecen a una gran familia que infectan aves y a varios mamíferos, que van a incluir tanto a camélidos, a murciélagos, a ratas, ratones, a los perros, a los gatos, etc. Y que los virus de esta familia se habla de que tienen un tamaño aproximado entre 118 y 136 nanómetros, pero también pueden observarse en formas filamentosas de 9 a 13 nanómetros de diámetro. Si pudiésemos referenciar la estructura del virus que estamos analizando en el encuentro de hoy,
pudiésemos decir que el genoma de este virus codifica al menos 27 proteínas. Y dentro de estas 27 proteínas se incluyen 16 proteínas no estructurales y 4 proteínas estructurales. Estas últimas son las que van a determinar la estructura de la partícula viral, que, como podemos observar en la imagen del centro hacia la periferia, consiste en primer lugar en una nucleocápside que va a estar formada por dos elementos principales. Primero, el genoma del virus, en el cual se encuentran unidas múltiples copias de una proteína específica estructural denominada proteína N o proteína de la nucleocápside. Y como pueden observar en la figura de la nucleocápside coloreada en azul, la misma adopta una estructura helicoidal y presenta una forma de ovillo y se rodea, por supuesto, de una envoltura en la cual se van a insertar varias proteínas. Ahí vamos a encontrar a la proteína M o de membrana, a la proteína E o de envoltura y a la proteína S o proteína spike o espícula. Estas proteínas estarán siendo objeto de análisis un poco más tarde en otras diapositivas. Pero sí queríamos mencionar o hacer referencia a aspectos relacionados con el genoma del virus. Fíjense que en esta imagen estamos estableciendo una comparación y a su vez estamos presentando el genoma del virus SARS-CoV-2. El virus, como habíamos dicho anteriormente, presenta un genoma de tipo ARN de simple cadena de polaridad positiva, que tiene una longitud, fíjense ustedes qué relevante, de 26 a 32 kilobases. Y según la literatura revisada, constituye uno de los virus de ARN más grandes. A partir de esta molécula se sintetizan el total de las proteínas necesarias para el ciclo de replicación completo de este virus, no hay dudas. Pero estas proteínas van a incluir, en primer lugar, un complejo de replicasa transcriptasa que produce más ARN, va a presentar también varias proteínas estructurales que construyen, en este caso, nuevos viriones, y la proteasa principal, una proteasa principal que en este caso se va a denominar M-Pro y que estaremos analizando posteriormente. Como podemos ver en la figura, se muestra una comparación de los genomas de los virus, tanto el SARS-CoV con el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Como podemos observar, el genoma del SARS-CoV-2 es muy similar al de estos coronavirus y contiene al menos unas 10 unidades de lectura abierta, lo que se denomina en inglés Open Reading Frames. Estas denominadas ORF, que en este caso se denominan ORF1A y ORF1B, corresponden casi a 2/3 del ARN del virus y son traducidos a dos poliproteínas bien grandes. Se dice que en el SARS-CoV, y en el MERS-CoV, estas dos poliproteínas, denominadas respectivamente PP1A y PP1AB, son procesadas a su vez en 16 proteínas no estructurales, las cuales se van, en este caso, a numerar consecutivamente del 1 al 16. Como pueden observar en la figura, nosotros podemos ver acá las secuencias de estas diferentes proteínas no estructurales y observen la secuencia de la proteína no estructural 3, que a su vez presenta 5 secuencias, que denotan a los denominados 5 dominios que ella presenta. Vamos a ver que estas NCP o proteínas no estructurales forman un complejo viral replicasa transcriptasa, o sea que ellas van a ser las responsables de constituir el complejo viral replicasa transcriptasa y determinan a su vez la organización de las membranas originadas en el retículo endoplásmico rugoso a vesículas de doble membrana, donde se va a producir entonces la replicación y la transcripción viral. Los otros ORF, como lo podemos ver acá, los otros ORF del SARS-CoV-2, que corresponden a 1/3 del genoma viral, que lo podemos ver en la tercera parte de la secuencia de la figura, codifica para las 4 proteínas estructurales: la proteína S, la proteína E, la proteína M y la proteína N, pero también presentan otras unidades de lectura abierta, como podemos observar.
Y bueno, también van a presentar ciertas secuencias que, o sea, que codifican diferentes proteínas accesorias cuya función, por lo que hemos revisado, aún no se conoce completamente, aunque se sabe que no participan directamente en la replicación viral. Podemos observar que las secuencias disponibles para los candidatos de las proteínas mencionadas y los otros ORF se pueden encontrar en este caso en el depósito de virus de la NCBI, y nosotros podemos revisarlos allí. Y estas secuencias han sido utilizadas entonces para poder desarrollar los diferentes modelos estructurales y que nos permiten en este caso caracterizar diferentes proteínas virales, como lo vamos a estar haciendo en esta mini dosis. Los genomas recientemente secuenciados de las cepas SARS-CoV-2 combinados con el análisis comparativo de la organización y la transcripción del genoma del SARS-CoV ha permitido construir una lista tentativa de diferentes productos génicos. Fíjense si es así que se sugirió ya que el SARS-CoV-2 tiene 16 proteínas no estructurales bien determinadas y que presenta al menos 13 marcos de lectura abierta en sentido 5'3', o sea, corriente abajo. Vamos a ver que en la medida que se incrementan los estudios, aparecen nuevos conocimientos sobre el tema. Si visualizamos esta tabla, en ella se muestra el resultado de un modelado comparativo realizado por diferentes investigadores, donde se caracterizaron estructuralmente 17 proteínas. Observen que ahí hay incluidas 13 proteínas no estructurales, 3 proteínas estructurales ENIE y una unidad ORF. Fíjense que esto no nos quiere decir que no existan otras proteínas. O sea, estas son las que se han caracterizado teniendo en cuenta las secuencias o las diferentes secuencias obtenidas hasta el momento y que han permitido modelar desde el punto de vista bioinformático a la estructura de estas proteínas. Es hora de describir algunas de las características de las proteínas del virus SARS-CoV-2. Vamos a ver, en esta figura se muestran las proteínas no estructurales caracterizadas estructuralmente del virus SARS-CoV-2. Podemos observar que en color rosa se destacan las mutaciones que se encuentran al alinear las proteínas contra sus homólogos de los coronavirus relacionados más cercanos. Ahí tenemos al SARS-CoV humano, al coronavirus del murciélago, el denominado BAT-CoV, y otros betacoronavirus de murciélagos. La parte estructuralmente resuelta de la NCP7 comparte una identidad de secuencia del 100% con sus homólogos. Observen que en ellas no se presentan áreas identificadas con mutaciones, o sea que presenta el 100% de homología con los otros virus. Pero los dominios modelados del 1 al 6 de la NCP3, que habíamos dicho que presentaba 6 dominios, en este caso correspondieron a un dominio N-terminal, a un macrodominio, a 2 dominios únicos específicos del SARS, al dominio de proteasa de tipo papaína y al dominio Y del SARS-CoV. O sea, estos son los 6 dominios de la proteína NCP3. Ahora, esta proteína es especialmente interesante y por eso quisimos dedicar un apartado a ella. Y es que debido a la presencia de se debe a que en ella existe un nuevo péptido que se inserta entre los 2 dominios estructurales y funcionales de la proteína cuando se compara la secuencia con otros coronavirus. O sea que hay un nuevo péptido insertado en ella y que son homólogos en este caso con los dominios N-terminal y una fosfatasa del virus SARS-CoV. Esta secuencia peptídica que se inserta nueva entre estos dominios de la NCP3 se plantea que podría actuar como un interdominio de enlace que extiende en este caso la flexibilidad conformacional de esta proteína que presenta varios dominios. Otra proteína muy interesante es la proteasa principal del coronavirus, que se denomina MPRO. Pero hay otros autores que también la relacionan con el nombre de 3CLPRO. Junto con las proteasas similares a papaína, que son las que por supuesto son codificadas por las secuencias ORF1A y ORF1B, esta enzima es esencial
para procesar las poliproteínas que se traducen del ARN viral. La AMPRO opera en no menos de 11 sitios de escisión en la poliproteína grande 1AB. Fíjense que la secuencia de reconocimiento en la mayoría de los sitios es siempre una leucina con una glicina, ¿eh? Y en este caso vamos a ver que la estructura tridimensional es muy similar a la del virus SARS-CoV, como se esperaba, teniendo en cuenta que presentan una identidad de secuencia en caso de las proteasas del 96% de similitud. Esta proteína, como podemos observar en la figura, es un dímero de dos subunidades idénticas que se juntan formando dos sitios activos. Fíjense que aquí ilustramos una subunidad en azul y una subunidad en color naranja, cada una de las cuales va a presentar a su vez tres dominios: el dominio 1, un dominio 2 y un dominio 3. Es importante resaltar que esta dimerización, o sea, que se dimerice la proteína o la enzima, es necesaria para su actividad catalítica. El pliegue proteico es similar a las serina-proteasas como la tripsina, pero el aminoácido cisteína 145 y la histidina 41, que se muestran acá en cada uno, realizan la reacción de corte de esta proteína. A diferencia de la MPRO del SARS-CoV, la proteasa del SARS-CoV-2 presenta la sustitución de serina 284, trionina 285 e isoleucina 286 por residuos de alanina. Aquí en la imagen mostramos específicamente la sustitución en la posición 285 de trionina por alanina. Y estas sustituciones conducen a una mejora de 3.6 veces la actividad catalítica de la proteasa, concomitante por supuesto con un empaquetamiento ligeramente más cercano a los dos dominios 3 de cada subunidad. Y esto, este empaquetamiento que favorece la sustitución de trionina por alanina, favorece la mayor estabilidad de esta proteasa. Ahora bien, vamos a analizar que la caracterización de las proteínas estructurales del SARS-CoV solo se ha modelado hasta finalizar el mes de marzo de 2020 para las proteínas S, N y E. Fíjense, no así para la proteína de membrana M. O sea que desde el punto de vista de los modelos bioinformáticos solo se han podido establecer o caracterizar a las proteínas S, N y E. En la figura se muestran los modelos de las mismas y en rosa, por supuesto, como habíamos planteado en la imagen anterior, se detectan las mutaciones que se encuentran al alinear las proteínas contra sus homólogos más cercanos. Vamos a ver que el SARS-CoV humano se compararon, con el SARS-CoV humano, con el coronavirus de murciélago también, el BAT-CoV y con otros coronavirus de murciélagos. Y se destaca en amarillo la presencia de nuevas inserciones peptídicas en la denominada proteína S o Spike. Y la presencia de estas 4 nuevas inserciones y una región altamente variable de la proteína de superficie S y el análisis de este cambio de secuencia a gran escala con respecto a las interacciones intravirales y a las interacciones entre el huésped y los virus nos ha llevado a concluir que una de estas mutaciones podría tener un impacto en la interfase de interacción proteína-proteína para la conformación en forma trimérica de esta proteína, porque como vamos a ver en una diapositiva posterior, esta proteína S se organiza en forma de trímero y 3 de ellas van a presentar un impacto fundamental en las funciones llevadas a cabo por un dominio específico, el dominio NTD de esta proteína. Como podemos ver en esta imagen, la proteína S del virus SARS-CoV-2 es una glicoproteína que se proyecta en forma de espícula y en el caso de este virus es la de mayor longitud, puesto que tiene alrededor de 16 a 21 nanómetros. Se han descrito que en el caso del SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, la proteína tiene entre unos 1104 a 1273 aminoácidos y comprende una subunidad N-terminal denominada S1 y una subunidad C-terminal denominada S2. La glicoproteína a su vez es dividida por una proteasa en 2 péptidos del mismo tamaño, un péptido S1 y un péptido S2.
El sitio de división es un pentapéptido altamente básico, y en la subunidad S1 se encuentra el dominio de unión al receptor RBD, que abarca aproximadamente unos 200 residuos en la posición 318 a 510 del SARS-CoV. El subdominio RBD es muy importante, puesto que es el responsable de que la proteína S se organice en forma de espículas en forma de trímero. En cambio, en S2 se va a localizar el péptido de fusión. O sea, cuando hablamos de un péptido de fusión, es el péptido que es el responsable de la fusión a la membrana viral y a la membrana celular. En el proceso de entrada del virus a la célula y del efecto citopático que puede producir este virus al infectar células en cultivo o bien en la infección in vivo, por supuesto. Ahora, S1 es muy variable entre los distintos coronavirus, pero S2 es muy conservado y tiene una secuencia muy similar a la de otros coronavirus. Tanto el dominio N terminal como el dominio C terminal de S1 pueden unirse a los receptores del hospedero. Fíjense que el subdominio externo contiene dos bucles expuestos en la superficie que son los que se unen al denominado receptor AC2, que por sus siglas en inglés constituyen la enzima convertidora angiotensina 2. Por la importancia de esta proteína en la infección viral, nosotros vamos a dedicar una mini dosis a la descripción de las características específicas de esta proteína y dedicaremos un mayor detalle a su descripción. Ahora, en el caso de la proteína N o proteína de la nucleocápside, es una proteína que, como bien habíamos dicho, conforma la nucleocápside helicoidal y que se une a lo largo de todo el genoma viral. Esta proteína es fosforilada en un número discreto de serinas y trioninas, aunque el rol de esta fosforilación aún no se ha determinado muy bien, pero se ha sugerido que puede estar vinculado a diferentes funciones regulatorias del virus. Por ejemplo, la fosforilación dispara un cambio conformacional en N, o sea, en la proteína N, aumentando la afinidad por el ARN viral. Fíjense ustedes si no es importante la fosforilación en diferentes puntos específicos. Ahora, esta proteína N contiene dos dominios, ¿ya? Contiene un dominio C terminal y un dominio N terminal, como nosotros los mostramos en la imagen. Y ambos son capaces de reconocer al ARN viral. Se ha reportado que esta proteína N también se une a la NCP3, o sea, la proteína no estructural 3, que recuerden que habíamos dicho que presentaba 6 dominios en su conformación, para dirigir en este caso el genoma al complejo de replicación y transcripción, así como al empaquetado de la nucleocápside. Esta proteína N se dice que también funciona como un antagonista del interferón, y aquí quisiera establecer un paréntesis, puesto que hay que recordar que el interferón es una citocina que actúa en dos niveles. Primero, evita la replicación vírica en células aún sanas y por otro lado favorece la destrucción de las células ya infectadas. Sin embargo, se plantea que esta proteína de la nucleocápside juega un papel como antagonista del interferón, y por ello la importancia de poder suministrar interferón exógenos en el tratamiento de los pacientes afectados por este virus. Pero en segundo lugar, esta proteína también funciona como una represora del ARN de interferencia. Hay que recordar que los ARN de interferencia juegan un papel importante en la respuesta inmunológica del organismo a los virus, puesto que ellos, una vez sintetizados, pueden unirse a la molécula de los ARN y suprimir la expresión, o sea, de los ARN virales, y suprimir la expresión de genes específicos mediante diferentes mecanismos. Pero vamos a ver que si esta proteína N funciona como una represora de estos ARN de interferencia, por supuesto que está contribuyendo con los mecanismos de infección viral. Y bueno, otra función, importante para esta proteína está relacionada con su capacidad de asociarse a la proteína M o proteína de membrana. Por otra parte, tenemos que analizar a la denominada proteína de envoltura o proteína E. De esta se conoce muy poco. Es un polipéptido pequeño que se plantea que se encuentra en cantidades muy limitadas en la envoltura viral y que durante el ciclo de replicación es la que se expresa
o sea, en este momento es cuando se expresa con mayor abundancia dentro de la célula. Pero solo una pequeña cantidad es la que se incorpora a la envoltura del virión. O sea que la envoltura del virión siempre vamos a presentar, disculpen, muy poca cantidad, pero se va a expresar de forma abundante dentro de la célula infectada. La mayoría de la proteína E que se encuentra fundamentalmente localizada en los sitios de tráfico. Estamos hablando del complejo de Golgi y ahí va a participar en el ensamblado del virión y se considera que es muy importante en la producción y en la maduración de la partícula viral. Vamos a ver por último a la proteína M. Es la proteína estructural más abundante y la responsable de darle la forma al virión. Se dice que el monómero M oscila entre 25 y 30 kilodalton de peso. Es una proteína de membrana que está incrustada en la envoltura a través de 3 dominios transmembranos. El extremo amino constituye un ectodominio pequeño, mientras que el C-terminal constituye un endodominio. Y es la mayor parte de la molécula, este dominio C-terminal. Y se dice que está situada en el interior del virión, o sea, en la cara citoplasmática de la membrana intracelular. En el caso del ectodominio, este puede ser modificado por glicosilaciones y por supuesto esto tiene muchas influencias tanto en el tropismo de los órganos a infectar como en la capacidad inductora del interferón de algunos coronavirus. Asimismo, esta proteína colabora en la fijación de la nucleocápside a la membrana de estructuras internas. Habíamos dicho que la nucleocápside, o sea que la proteína N tenía una función importante en establecer conexiones con la proteína N y es la responsable en este caso también de el transporte transmembrana de nutrientes, de la liberación del virión y la formación de la envoltura. O sea que esta proteína M garantiza la forma del virión y juega un papel importante en la estructura del mismo. En resumen, se puede plantear que la estructura del virus SARS-CoV-2 está determinada por proteínas no estructurales NCP de la 1 a la 16, la proteasa M-Pro y las proteínas estructurales S, M, N y E, siendo la proteína S la encargada de unirse, en este caso, al receptor AC2 de las células humanas, que es un conocimiento muy importante para poder reconocer, como habíamos dicho, el mecanismo viral de la infección. En el próximo encuentro estaremos revisando la taxonomía de este nuevo virus basado en la relación genética evaluada hasta la fecha. Pensamos que este primer encuentro haya sido de utilidad para poder aprovechar estos conocimientos en la búsqueda de nuevos tratamientos y de nuevos protocolos. Y les deseamos que pasen un buen día y que no olviden que con una mini dosis de conocimientos sobre el COVID-19 podemos contribuir sin dudas a salvar la humanidad. Hasta pronto.